capítulo anterior. La historia es que va a hacer máximas de 32, 33 y los días que menos 27 y a la vez muchos días nos va a llover. Preparamos la maleta para llevar todo lo necesario para el viaje. Y aquí lo tenemos. Aquí vamos a pasar nuestros días. Llegamos al hotel y ya nos estaba esperando Fer y Ari de Sentido Motero. Está ahí Fer ya. Kira Family Trip. ¿Cómo se lo ocurran, Bienvenido, Kira. Comienza un viaje para sentir, descubrir y compartir. Arranca Kira Family Trip Navarra. Y también podemos hacer un pequeño unboxing del paquete de bienvenida que nos dejaron en la habitación. A ver, que llega el primero del viaje. Buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal, Kira? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el viaje? Eres el primero, el primero. Y también los fuimos conociendo poco a poco a todos. Venga, y no te rías tanto y saluda. Nos pegamos la primera comilona juntos y empezamos a estrechar lazos. Y lo dejamos en lo mejor. Comienzan las rutas. Bueno, viene la primera ruta, ya estamos todos listos aquí. Aitor, Fer, Iván, vamos, vamos Juanma, Ferro, vamos Rabu, vamos Rica, vamos, vamos. ¡Vámonos! ¡Comienza el Kira Family Trip! Ahora sí que sí, chavales. Primera ruta. Bueno, Charlie nos va cerrando el grupo. Es un máquina el tío de la hostia. ¡Grande, Charlie! Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el día. Joder, qué ganas había ya de empezar la primera ruta. La verdad es que anoche estuvimos cenando de charla hasta bastante tarde. Oye, sois todos maravillosos, que sé que todos vais a ver este vídeo, cabrones. Es una pasada que anoche estuviéramos ahí 13 desconocidos y todo fluyera tan fácil, tan rápido. De verdad, desde el minuto cero estábamos partiéndonos el ojete. Bueno, pues ya estamos de rutita, disfrutando de estas pedazos de carreteras navarras que son la leche. Y como veis, hay un grupo de motos muy variado, Desde Harleys, Nuggets, Trails, alguna R. Aquí hay de todo, macho, es increíble. Igual, de todas las edades, desde 19 años hasta, no sé, no voy a dar la edad de los más viejos. Pero hay de todo un poco, la verdad. Bueno, la verdad, porque cuando tú ves ahí una visita en un vídeo, pues no sabes esa persona que hay detrás, qué moto tiene, qué edad tiene, qué tipo de persona es, ¿no? Y estos viajes, pues mira, molan un montón porque así les pones cara, les pones un poco como son. Y tenemos a Ricardo con la Ciber, que es a 2.0 recién sacado, y por algunas horquillas el pobre lo pasa un poco mal, pero bueno, estoy seguro que según vayan pasando las jornadas, cada vez va a ir dándole más caña. Va Charlie ahí protegiéndole un poco, que es nuestro cierre de guía. Nos estamos acercando ya a la primera parada, que va a ser la fábrica de armas de Uji, un sitio bastante chulo, que ahora os voy a enseñar en detalle. Nos amenazan nubes negras. Vamos todos con chubasquero por si acaso, Estos sitios así entre árboles es que me flipan un montón, Ir así tan metido me parece la leche. Estas son las carreteras que hay que explorar, chavales. Estas, mira, un río por aquí abajo. Me cago en la leche, qué guapo, tío. El norte es otro mundo, chicos. Eso es así. Para nosotros los moteros, el norte tiene otro encanto, que es la hostia. Bueno, ¿dónde estamos, Fer? La fábrica de armas de Uji, en el bosque de Quinto Real, uno de los hayedos más importantes de Europa. Vamos a verla. ¡Mira Mototrip! Ahí tenemos a nuestro fotógrafo oficial pasándolo un poquito mal. Lo que hacemos por tener buen material, Esto sí que no está pagado. Esto sí que no está pagado, macho. Vamos, hermano, vamos. Tenemos a la vigilante de las motos. Cuando nosotros nos vamos, para que no tengamos que quitar todos los cachivaches, pues Ari se queda aquí, que es más maja, que vamos. Todo perfecto, en orden, así como tiene que ser. Voy a ayudarle porque si no, no lo va a sacar de ahí. Hay que moverlo al parón. Bueno, pues ya hemos visto la fábrica de armas. Aquí la tenéis, es muy chulo el sitio. Ahora vamos a seguir disfrutando. Ahora vamos a cruzar hacia Francia para seguir viendo carreteras muy molonas.
siempre va bailando, va con la música ahí en la Harley. ¡Mira, mira! Las vaquitas. Como os dije el otro día, si no os metéis por una carretera que hay vacas, es que lo estáis haciendo mal, chavales. Es muy importante, no las atosiguéis, no las pitéis, no las aceleréis, dejadlas en paz, que son ellas las que están en su casa, chavales. Me flipa cómo va Ferro, va ahí rozando todo el rato y bailando. Es una puta máquina, tío. Es un crack de la hostia. Y ahí tenemos a Fer y Ari haciendo de líderes, marcándonos las rutitas. Puto perro, siempre bailando, tío. Ahora mismo tengo mis dudas de si estamos en Francia o no, porque no dejo de ver ya coches. Por el último pueblo que hemos pasado eran todos matrícula francesa, pero ver no he visto ni un maldito cartel, así que no tengo claro si ahora mismo estoy en España o estoy en la France. Con que no habías visto el cartel, pedazo de tarugo. Si hemos pasado un cartel, no lo he visto. Joder, y debería ser grande, ¿no? En plan de te estás yendo a otro país. Que sí que estaba pesado. Oye, estoy flipando un poco. No sé en qué momento he pasado de un lado a otro, si es que lo he hecho. Matrícula francesa, matrícula francesa, matrícula francesa. Igual sí que hemos pasado a Francia, ¿eh? Claro que sí, Sherlock. Muy bien deducido. ¿Había un cartel de que hemos pasado a Francia? Yo no lo he visto. Como un gilipollas, me lo pierdo todo por ir grabando, ¿sabes? Así que huele a baguette. Bueno, pues ahora viene un puertecito muy chulo aquí en Francia. Como siempre, no me he quedado con el nombre. Y vamos a disfrutar un poquito de curvitas buenas, ¿o qué? El Col de Auspegui puede ser. Algo así me recuerda que ha dicho Fer. Es que para los nombres soy malísimo, ¿eh? Pero a un nivel, vamos. Ahora en estos momentos nos va guiando Charlie, que es un poquito motivado y un poquito calentado. Y oye, está bien ir la rutita de paseo, pero también de vez en cuando coger un puertito y darle un poquito de candelita no está mal, ¿no? ¡Qué maravilla! Cómo suben todos por ahí abajo, se les va viendo. En la cámara no veréis un carajo, ya sabéis que la GoPro se ve todo muy lejos. ¡Ahí va! ¡Me cago en la leche! Espera. Quítale contacto. Quítale contacto. Nada, tranquilo. Llevas una GS, llevas protecciones. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! Ahí está. Que no pasa nada, hombre. Oye, Charlie. Muy guapo el tramo, tío. ¿Qué tal el paseo extra? Muy bien. En un pueblecito esperando. Yo decía, joder, sí que tardan. Ya se nos ha desviado una rotonda sin querer. Entre los que íbamos el grupo de cabeza no nos ha visto y los que venían por detrás se ha pasado una rotonda y hemos tenido que ir a buscarle. Y menos mal que te has dado cuenta y no has seguido tirando, porque puedes haber acabado en... Vamos. ¿Qué pasa? Que yo he dicho, tengo un sitio perfecto para tirar fotos. Venga, pídete el almuerzo, que hoy invita al Tito Kira. Venga, vamos a almorzar. Ya ves, ¿qué pasa, máquina? ¿Cómo lo llevas? Un día después contigo. Nos grabamos mutuamente y ¡boom! Reconoce que te gusta la cámara.
Reconócelo. Nevado. Mira, pues no era ninguno de los dos, Nevado. Está hasta la polla de mí. Bueno, pues ya hemos almorzado, vámonos. Venga, ahí pasando todo. Vamos todos. Vamos ahí. Bueno, pues ya dejamos Francia otra vez y volvemos a entrar en la comunidad foral de Navarra. Vamos a seguir haciendo curvitas. Mirad cómo bajan ahí todos. Unas vistas impresionantes, un poquito de niebla que nos refresca un poco. Temperatura ambiente 22 grados, temperatura perfectísima. Es una maravilla. Vengo de Toledo, salí a 35 grados y estar aquí a 22 es una maravilla. Ahí les podéis ver a todos. Ferro con la Harley. ¡Dios! ¿Cómo hace las horquillas? Sí, señor. Me flipa, me tengo que comprar una custom, tío. Me tengo que comprar una custom. Es que mírale cómo baila, ¿eh? Es que vosotros, claro, igual la GoPro se ve muy lejos. Pero es que el tío va bailando, míralo, míralo. Es que va bailando, tío. Es una puta máquina el cabrón. Con la música puesta y a toda leche, tío. Me flipa, tío, quiero una custom. Mira, 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 el pie ahí arriba, ¿eh? Qué guapo, tío. Qué máquina, tío. ¿Cómo se lo pasa con la música, eh? Es el puto amo, tío. Le ves bailando ahí, se lo pasa el teta, tío. Ahora quiero una custom, tío. Con altavoces. Sí, sí, con todo el kit, macho. Que lo quiero con todo. La verdad que estoy flipando de lo buen grupo que somos. Ahora va a hacer delante con Ari. Charlie se ha ido con otro grupo ahora a los que querían dar un poquito más de caña. Y enseguida Aitor se ha preocupado de quedarse en el cruce para que nadie se pierda. De verdad, macho, estoy flipando. Qué buena gente hemos juntado en este viaje, ¿eh? Sin necesidad de pedirles ni decir nada, tío. Les sale de dentro. Oye, voy a esperarme ahí en la esquinita para ayudar a los compañeros. Cuando organizas un viaje de estos, nunca sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? No sabes si la gente va a ser maja, si no. Y creo que principalmente ese es el mayor miedo que puedes tener, ¿no? En plan de, oye, viene aquí gente que luego igual no te cae bien o yo qué sé, tío. Es un marrón, ¿eh? Pero aquí la verdad es que desde el minuto cero todo el mundo encantador, todo el mundo súper participativo, todo el mundo súper majo. Desde luego dan ganas de repetir otro Kira Family Trip, ¿eh? Yo creo que habrá volumen 2 porque de verdad estoy flipando. Que de momento la lluvia nos respeta, ¿eh? Hoy daba bastante lluvia, bueno, nos daba lluvia todos los días y parece que el tiempo poco a poco ha ido llevándose esas nubes y de momento hoy nos está respetando, ¿eh? Ya es como la 1 del mediodía o algo así, no tardaremos mucho en parar a comer y oye, ni gota de lluvia de momento. Está un poco negro por algunos lados, pero bueno, tocaremos madera, oye. Carreteritas más divertidas, oye. Cómo echo de menos esto en Toledo. Madre mía, esto... Si te pones antes de la curva, mejor, porque si no, nosotros nos hemos pasado mal. Artista, se pone el tío detrás de la curva cortando un carril completo. Vamos, es que tiene telita, ¿eh? ¿Les empujamos? F, ¿les empujamos? Ahí nos vais contando troncos la hostia. ¿Caben, Sats? Hoy va ese, pero no ves que viene uno de frente. Madre mía. Yo les grabo y ellos me graban, es muy divertido esto. Bueno, pues aquí aguantando al tipo detrás de la furgo. Paciencia, lo que os digo siempre, no queda otra. Entras aquí y parece que se hace de noche, tío. Increíble, ¿eh? Cómo la vegetación va cogiendo todo así. Y es chulísimo, la verdad. Sabes a comer, ¿eh? Thor, ¿qué te cuentas? Nada, a comer, majo. No hemos comido nada, nos están desmayados, ¿eh? Es que claro, la ¿A que sí, eh? No hemos comido nada. una tostada para Si no nos han dejado comer. Yo tengo un hambre que me... ¿Eh? ¿Tú has comido algo? Hola, hay que desayunarlo. En vez de un plato aparece una palangana, loco. Madre mía, ¿no, eh? ¿Cómo se va a poner, macho? Aquí también, ¿eh? Bueno,
Bueno, pues una vez que nos hemos puesto hasta el culo de comer otra vez más, nos vamos yendo. Vamos a seguir con la rutita. Vamos a ver si nos sigue respetando el tiempo. A ver ahora, después del platazo de alubias, el secreto que me he comido, madre mía, qué tripada. No he querido ni postre, directamente café. Ahora vamos a ver qué tal aguanta el cuerpo, porque ahora después de comer siempre se hace un poco duro. Directamente a curvitas, nada más salir del restaurante a curvear. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es como un tobogán eso, Pues pinta bien la tarde, carretera estrecha, muy empinada, curvas muy cerradas. Esto pinta increíble. Dios, qué guapas son estas curvas, tío. ¡Guau! Se le va a poner de frente, Me da miedo, vamos. Vamos. Pasito por el costado. Ay, sin molestar. Y ya está. Se ha cagado, dice. Bueno, pues ya estamos de recogida para el hotel. Nos quedará una media horita, 3/4 de hora como mucho. Me sigue flipando ver cómo Ferro hace estas horquillas. Necesita toda la calle para él. Ya está acabando el primer día y estamos ahora en un semiatardecer así un poco nublado, con unas vistas ahí al horizonte muy guapas, como siempre. Yo creo que me paso todo el rato diciendo qué guapo esto, qué guapo lo otro, ¿no? Es que realmente mola mucho. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero antes de que yo tuviera la moto no me fijaba nunca ni por dónde pasaba ni nada. Y mira que viviendo como vivía antes en Burgos, he pasado por muchos puertos, había hecho muchas carreteras de montaña, pero como en plan por obligación, porque no me queda más remedio, ¿no? Y ahora, sin embargo, me voy fijando muchísimo en el paisaje por donde paso y lo empiezo como a apreciar, cosa que antes no hacía. Y creo que en algunos momentos de nuestra vida vivimos todos un poco embotados y solo tenemos el destino en mente, el destino, llegar a un sitio. Y cuando tienes una moto te das cuenta, la típica frase, ¿no? Que lo importante no es el destino, sino que es el camino. Y sobre todo cuando haces este tipo de viajes te das cuenta que es verdad. No hemos salido de Navarra, no es que hayamos ido excesivamente lejos siquiera del hotel, pero hemos pasado por unos paisajes y por unas cosas durante todo el día, haciendo unos 250 kilómetros, que son la leche. Y estoy seguro que hay gente que vive por aquí, que pasa todos los días por aquí, que va con sus problemas, con sus movidas, con sus, yo qué sé, con sus preocupaciones, ¿no? Y a veces en la vida quizás hay que pararse un poco y ponerse a mirar uno alrededor, ¿no? Como levantar la cabeza, que le damos como siempre para abajo la cabeza, mirando el suelo, mirando el móvil, mirando yo qué sé qué, pensando en nuestras mierdas. Y tenemos un mundo alrededor que mola mucho. Ahí os lo dejo, reflexión así de final de ruta. Bueno, pues día 1... finiquitado. ¡Ay, me has pillado! Sí, mira cómo se rasca. Mira, ahí va. Bueno, está aquí. Aquí estamos, el grupo de ingenieros. El grupo que es el técnico de iluminación. Ah, que será que